Amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir en este su programa y deseo que Dios sea bendiciendo sus vidas. Una vez más quiero invitarles para que se suscriban a este canal y puedan recibir estas enseñanzas directamente que serán de bendición para su vida. Suscríbase. Será un privilegio poder compartir con ustedes. Estuve hablando en la ocasión pasada acerca de los dos aspectos del Evangelio: el Evangelio de la salvación y el Evangelio del reino. La iglesia es la responsable de compartir el Evangelio en esos dos aspectos, tanto en la evangelización como en el Evangelio del reino. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad, por eso es que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y estando aquí en la tierra, dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero después le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y cuando Él dice que nosotros somos la luz del mundo, es decir, que nosotros debemos seguir cumpliendo la predicación y la enseñanza que Jesús inició, porque somos la continuación de Cristo. Pero también dijo: ustedes son la sal de la tierra. Y la sal de la tierra tiene que ver con sazonar y preservar a este mundo putrefacto, lleno de corrupción y lleno de maldad. Hay que darle sabor, como la sal sazona el alimento. También dijo Jesús que nosotros somos embajadores del reino. Y ahí en 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros debemos rogar a la gente: reconcíliense con Dios. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra, somos sus embajadores, pero no solamente de Cristo, sino también del reino de Dios. Así como un embajador es representante del presidente, pero también de la nación que lo envía, así nosotros aquí somos los responsables delante de Dios de representar al cielo, el reino de Dios, y también al Señor Jesucristo. En cuarto lugar, dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos, y por eso en el nuevo pacto la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos compartir en una forma mucho más práctica que lo que se hacía en el antiguo pacto. Y finalmente, la Biblia nos habla que nosotros somos la continuación de Cristo. Por eso Él dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a vosotros, para que cumplan el mismo propósito. Así que esta responsabilidad tan grande de la iglesia es la que nos lleva a compartir con la sociedad, no solo dentro de las cuatro paredes de una capilla, sino fuera de ella, porque el Señor Jesucristo dijo: yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando nosotros pensamos en esto, necesitamos salir fuera de las cuatro paredes para compartir en la sociedad la palabra de Dios. Y esto involucra el reino de Dios, que no es solamente un evangelio de salvación y vida eterna, sino también de una vida plena, cambiada, diferente, en una cultura que hace que la gente pueda conocer a Dios en integridad, no solo como Salvador, sino también como el Creador, el Señor, el Dueño, el Proveedor, el Todopoderoso. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartir esa palabra. Hoy quiero, a manera de introducir, mencionar el aspecto de la política. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los romanos: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos.
Si las autoridades están puestas por Dios y son establecidas por Dios, y Dios es el que quita y pone reyes, nosotros tenemos que como iglesia participar de eso, no solamente tal vez con un voto, sino también con muchas otras cosas. Ahora, la iglesia ha tenido alergia, ha tenido desconfianza y muchas veces se retrae para participar en política, porque la política es tipo de corrupción en el mundo secular y en el mundo actual. Pero cuando nosotros pensamos en lo que es verdaderamente la política, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la política? La política es el arte y la ciencia de gobernar. Y si Dios es el gobernante principal en el universo, nosotros tenemos que gobernar con Dios. No por encima de Dios, sino dependiendo de Dios. Y por eso es que la iglesia tiene que entender este aspecto. Y aquí quiero hacer una especie de paréntesis. Desde muchos siglos atrás, esto tiene origen inclusive en Grecia, hace muchos años, donde se separó lo secular de lo espiritual. Entonces, unas cosas eran consagradas a Dios y otras consagradas al Estado, y hubo una separación entre lo secular y lo sagrado. Y esa división mental ha venido afectando de manera muy mal, muy grande a la iglesia. Porque la iglesia, al separar lo espiritual de lo secular, no quiere y dice que no se quiere contaminar con el mundo. Pero Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿dónde va a ser luz la iglesia si no quiere salir al mundo? Otra cosa es que haga lo que el mundo hace. Por eso el Señor dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. Nosotros tenemos que vivir una cultura diferente, un estilo de vida diferente, sin contaminarnos, andando en los mandamientos del Señor y en la cultura del reino, para que podamos establecer principios que otros pueden ver en nosotros y aprender. Entonces, este tema es muy importante, en el cual vamos a profundizar en el próximo programa, pero por ahora quiero decirles, tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a la política. No volvernos politiqueros, sino participar en las decisiones de la nación, porque esto es parte de la democracia y es parte de la responsabilidad de la iglesia. Que Dios nos ayude a entenderlo y a conservarnos en santidad sin contaminarnos, pero estableciendo principios y valores que sean de utilidad para toda la sociedad. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa para continuar con estos temas de edificación espiritual. Bendiciones.